A medida que se acercaba el 25 de mayo de 1973, la revolución argentina terminaba de perder influencia y poder en la sociedad. Estaba en retirada. Había derrocado a Arturo Illia en 1966 y ya nada quedaba de la arrogancia de Juan Carlos Onganía, la confusión de Roberto Levingston y la ambición de Alejandro Agustín Lanusse. Ahora la calle pertenecía a la gente y Cámpora aprovechaba esa inercia popular para mostrarse y sonreír, como en la noche del 24 de mayo de 1973, que concurrió a la avant-première de la película Juan Moreira, dirigida por Leonardo Fabio. He querido venir a honrarlo al compañero Fabio, que sé que es el que ha hecho un gran esfuerzo y está compensado a través de la expectativa pública que su película ha despertado, a través de un consenso público que la ha aprobado como una, si no más, la mejor película. La asunción del tío Cámpora fue una fiesta. El delegado de Perón llegó temprano al Congreso para jurar como presidente de la Nación. Junto a él, en un hecho inédito, estaban Osvaldo Dorticós, presidente de Cuba, y Salvador Allende, su colega chileno. Cámpora hizo un discurso que recordó a Perón y reivindicó a los jóvenes peronistas, sus principales aliados en el poder. Cerca del presidente, los representantes de las Fuerzas Armadas se mostraban tiesos, escuchando con atención. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. A pocas cuadras del Parlamento, la fiesta continuaba. No había protocolo oficial ni orden castrense, solo pasión popular. La gente estaba cantando la marcha peronista, pese a las provocaciones del ejército y a la represión con gases lacrimógenos y balas de goma. La Plaza de Mayo era el corazón de la Argentina. El 25 de mayo de 1973 inició una etapa de la historia argentina caracterizada por la tragedia política y las movilizaciones populares. Ese día hubo tanta pasión que el padre Mujica prefirió quedarse unos minutos más en la Plaza de Mayo antes de entrar rápidamente a la Casa Rosada, a donde el delegado de Perón terminaría de convertirse en presidente de la Nación. Padre Mujica, ¿por qué no está en la Asunción en los actos oficiales? Bueno, ahora voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando apure el doctor Cámpora, pero no me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. El Salón Blanco desnudó los contrastes de la entrega de poder. Allí se encontraban el general golpista Lanusse, el presidente cubano Dorticós y el líder socialista Allende. Ninguno estaba cómodo, pero el protocolo fija reglas que la política y la ideología no pueden romper. Cámpora recibió la banda y el bastón presidencial. Sonrió con cautela y pensó que ya se había ganado un lugar en la historia argentina. Afuera, en la Plaza de Mayo, la gente era protagonista de la historia. Recordaron a Lanusse cuando vieron que un helicóptero se alejaba de la Casa Rosada y gritaron a morir.
cuando Cámpora salió al balcón. La fiesta terminaba. ¡Esta fiesta del pueblo argentino! ¡Auténticamente del pueblo argentino! El gabinete exhibía la tensión del peronismo. José López Rega, el secretario privado de Perón, había jurado como ministro de Bienestar Social, y Esteban Rigui, amigo personal de Cámpora, como ministro del Interior. López Rega era la derecha peronista, jefe de la AAA. Rigui, en cambio, era aliado de los montoneros. Ambos serán protagonistas de un gobierno marcado por la movilización popular y la tragedia. En la cárcel de Devoto estaban detenidos los presos políticos y los guerrilleros que habían enfrentado a la dictadura del general Lanusse. Cámpora se había comprometido a ordenar su inmediata libertad, pero la promesa tardaba en cumplirse. El 25 de mayo de 1973, ante la dilación presidencial, una columna de 40.000 jóvenes rodeó el penal. Exigían la libertad de sus compañeros detenidos por el régimen militar. Aquí se vive un momento de mucha tensión, puesto que la cantidad de gente que está fuera de este penal intenta entrar al penal y pide a gritos la liberación de los detenidos, los presos políticos que se encuentran en las celdas. En el penal, la situación estaba fuera de control. Los presos comunes habían provocado un incendio, mientras que los presos políticos ya tenían la libertad necesaria para subir hasta la terraza de Devoto e informar a la manifestación qué estaba sucediendo. Les informamos, como oposición de las organizaciones Montoneros y PAR, que en este momento se está gestionando a nivel de la Presidencia de la Nación nuestra libertad inmediata. El gobierno no quería conceder los indultos y ordenar la libertad de los presos políticos. Consideraba que era una decisión que debía hacerse a través de una ley de amnistía votada por el Congreso. Entonces, ante la reticencia de Cámpora, el gobierno propuso una tregua a los presos políticos. No hubo caso. Ellos querían salir de Devoto esa misma noche. Un reto más de tregua, una tregua que nuestro pueblo y su vanguardia armada revolucionaria no está dispuesta a concederle. Compañeros, ninguna tregua al ejército opresor, ninguna tregua a las empresas explotadoras. ¡Viva la unidad de las organizaciones armadas revolucionarias! Frente a la negativa de los presos políticos y a la presión de las 40.000 personas que estaban afuera, el gobierno envió a Juan Manuel Aval Medina, secretario general del Consejo Nacional Justicialista. Desde la cárcel, Aval Medina se comunicó con Cámpora para explicarle que el penal estaba al borde del estallido popular. Aparentemente él se ha comprometido en estos momentos, me acotan a que el indulto salga de inmediato. La llamada de Aval Medina terminó con las dudas presidenciales. El 25 de mayo de 1973, cerca de la medianoche, los presos políticos recuperaron la libertad. Nos encontramos en la puerta penal de Villa Devoto y en el camión que tenemos en imagen hay un buen número de detenidos políticos liberados recientemente.
En apenas 48 horas de gobierno, Cámpora debió enfrentar una ola de ocupaciones de edificios públicos, bancos privados y medios de comunicación. Era una carrera desenfrenada entre las organizaciones guerrilleras y la derecha partidaria que dirimían sus diferencias ocupando todo lo que estuviera a su alcance. Para ambos sectores peronistas, la toma de instituciones públicas y privadas podía significar la derrota del enemigo político y un triunfo ante la opinión pública y los sectores más desprotegidos. Por la mención de la defensa del triunfo, el señor Horacio Truco nos va a explicar cuál fue el motivo por el cual fue ocupada la ciudad de los niños de la ciudad de La Plata. Bueno, haciendo un profundo análisis, las comisiones de defensa del triunfo de Berisso, La Plata y Ensenada, las agrupaciones de base y las comisiones de movilización de la misma zona, consideraban de que un bien que había sido creado expresamente para los niños no podía estar en manos privadas, cuyo único fin era el lucro personal. Cámpora quería llevar adelante la transformación social y económica del país. En ese esquema, creía necesario un acercamiento entre el ejército y la juventud peronista, dos sectores que la proscripción de Perón y la dictadura militar habían transformado en acérrimos enemigos. En este contexto, a principios de su gestión, el presidente puso en marcha el operativo Dorrego. El ejército, encabezado por el general Jorge Raúl Carcaño, y la juventud peronista, liderada por Juan Carlos Dante Gullo, debían hacer trabajos comunitarios en distintos lugares de la República Argentina. Así fue como militantes montoneros y oficiales, suboficiales y soldados del ejército trabajaron en común, haciendo cloacas en la Villa Comunicaciones y ayudando a los inundados de la provincia de Buenos Aires. En esos momentos, junio de 1973, ambos protagonistas rescataron el trabajo en conjunto destinado a los sectores más desprotegidos de la Argentina. Años más tarde, desde el 24 de marzo de 1976, cuando el general Jorge Rafael Videla tomó por asalto la Casa Rosada, ese mismo ejército secuestró, asesinó o encarceló a la mayoría de los militantes que participaron del operativo Dorrego. A principios de junio de 1973, Cámpora comprendió que su tiempo estaba terminando. Perón lo trataba con frialdad y López Rega, día tras día, se volvía más poderoso. El ministro de Bienestar Social ejercía un poder que llegaba directamente desde Madrid, a donde el general ya parecía cansado y distante. El miércoles 19 de junio de 1973, muy temprano en la mañana, Perón abandona definitivamente su residencia de Puerta de Hierro. Había pasado allí una etapa clave de su vida y ahora regresaba a Buenos Aires para ejercer el gobierno y el poder. Muy lentamente va saliendo el automóvil que conduce al general Perón, a José López Rega y a su señora esposa. Adiós, mi general. Mientras Perón dejaba atrás su exilio, Cámpora pasaba sus horas más amargas. El presidente estaba en Madrid, pero el general lo ignoró, lo menospreció. Recién en el aeropuerto de Barajas, cuando Franco llegó para cumplir con las reglas de protocolo, Cámpora y Perón se mostraron juntos. Sin embargo, ya quedaba muy poco entre ellos. Ahora el generalísimo Francisco Franco, el general Perón y el presidente doctor Cámpora saluda a la tripulación de Aerolíneas Argentinas.
En Buenos Aires, el peronismo se preparaba para recibir a su líder histórico. Era el regreso definitivo y el gobierno había decidido organizar un acto popular en los bosques de Ezeiza. Cámpora ya sabía que se tramaba una conspiración en su contra, que apostaba a un golpe palaciego apoyado por la burocracia sindical y la derecha justicialista. Sin embargo, el presidente dejó en sus manos la organización y la seguridad del acto. Un error político que prolongó la tragedia. López Rega no estaba solo, ejercía el poder que Perón le delegaba. El brujo tenía como jefe de operaciones a Jorge Osinde, un coronel del ejército que participó en la creación de la AAA. El coronel Osinde había sido designado secretario de Deportes y fue el encargado de preparar la emboscada que terminó en la masacre de Ezeiza. La autopista presenta un efecto totalmente inusitado. Una cosa que nunca se ha visto. El fuego ha ganado la avenida Coronel Riccieri. Sin embargo, ese 20 de junio de 1973 no hubo fiesta ni día peronista. Las bandas armadas desplegadas por López Rega y Osinde empezaron su faena cerca de las 3 de la tarde. Esa tarde de junio, el aparato represivo asesinó a 13 militantes peronistas e hirió a otros 380. Los francotiradores actuaron sin contemplaciones. Se sabían impunes y muy poderosos. La masacre de Ezeiza terminó con la fiesta peronista. El avión presidencial que llegaba desde Madrid fue desviado al aeropuerto de Morón, a donde nadie sabía con certeza qué había pasado. Lo único cierto era que Cámpora ya tenía los días contados y que los partes médicos informaban minuto tras minuto sobre los muertos y los heridos de Ezeiza. ¿Cuántas personas perdieron la vida en este nosocomio? 10 personas. ¿Y cuántos heridos, doctor? Heridos de bala, 69. El gobierno conocía a los responsables de la tragedia. Todos los indicios apuntaban a López Rega y Osinde. No había dudas sobre su responsabilidad. Los dos tenían que renunciar y aceptar las responsabilidades penales y políticas. Sin embargo, Cámpora no tuvo coraje de avanzar sobre el secretario privado de Perón. Se conformó con la renuncia de Osinde, que solo cumplía órdenes del brujo. Este error terminaría con su vida política. Horas después de la masacre, Perón evaluó su regreso a Madrid. Quería tomar distancia del presidente, a quien hizo responsable de la tragedia. Finalmente, aconsejado por López Rega, el general abandonó la Quinta de Olivos y se mudó a Gaspar Campos, a donde montó un gobierno paralelo que diseñó la caída de Cámpora y preparó los pasos necesarios para recuperar el poder. Unos días más tarde, mientras la conspiración en su contra tomaba volumen, Cámpora se encontró a solas con Perón. El general escuchó a su delegado y no hizo nada para detener un gesto político que abriría un nuevo capítulo en la historia argentina. Era el 4 de julio de 1973. Cámpora había presentado su renuncia. Perón ya tenía el gobierno y el poder. Estoy más orgulloso que nunca. Si alguna vez tuve orgullo, después de esta decisión, me siento más orgulloso y más consustanciado con la verdad, a la cual he tratado siempre de servir con toda honestidad.
Cuando Cámpora decidió renunciar, también lo hizo el vicepresidente Vicente Solano Lima. Entonces, por la ley de acefalía, debía suceder el senador Alejandro Díaz Vialet, un abogado amigo de Cámpora. Perón no quería dejar el poder en manos de Díaz Vialet y presionó tanto que el senador oficialista debió salir rápidamente de viaje al exterior. Entonces, la presidencia de la Nación quedó en manos del diputado Raúl Lastiri, yerno de López Rega. El 13 de julio de 1973, Cámpora entregó la banda presidencial a Raúl Lastiri. Había triunfado la conspiración. Perón pretendía que Isabel heredara su poder cuando él ya no pudiera resistir a la muerte. Y Cámpora, el delegado, el tío para la juventud peronista, era un obstáculo. El general falleció el 1 de julio de 1974. Isabel llegó al gobierno y la ilusión de una sociedad más justa terminó para siempre.